Good morning, everyone. Well, welcome back to I Can't, He Can. This is the very first episode of 2026. And right now, we're actually in the mountains of Ellijay, Georgia. So if you're listening right now, I have to cut that. Oh my gosh. Entonces lo vamos a hacer en inglés. oh my God. Pero fíjate, default. Oh Lord. That's how you look. Ay, por Dios. Oh my God. I can't, he can. I can't. I can't. No me se me olvidó. I can't. He can. Please do not. No, mira, eso. Please don't do that. Please don't do that. Okay. You know what? Let's pray. I think that's what we need. Es lo más importante. Yes. Okay. I'm going to do it in Spanish. Diosito, vamos a hacer esto en español. Padre nuestro, muchas gracias por este día. Muchas gracias por este momento que estamos aquí, estas bendiciones que tú nos has dado, el chance de estar aquí entre familia, entre amistades, con mucho amor, con mucho paz y tranquilidad que nos hace falta a todos nosotros. Te damos gracias por este espacio que tenemos ahora mismo para estar aquí just riéndonos. Era Spanglish. Para estar aquí riéndonos, pasándola bien y compartir lo que tenemos en el corazón de nosotros con todo el mundo, que sabemos que hay alguien que le hace falta estas palabras o un momento para escuchar lo que nosotros tenemos que decir, cómo tú nos has cambiado la vida a nosotros. Quizás, como dice Damara, que están en la cuerda floja y le hace falta un recordatorio, escuchar algo que le va a dar aliento, que le va a dar esa fuerza para seguir hacia adelante. So, te damos gracias, Dios, te queremos. Gracias por tu Hijo, por Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, por darnos la salvación que sin Él no pudiéramos tener. Por favor, ayúdame con estas palabras en español, que esto sea simplemente para bendecir a alguien y para glorificar tu nombre. Te queremos, te amamos y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Wow, that was harder than I thought. Sí, es difícil. Oh my gosh, más difícil de lo que pensé. Pero no, te quedó bien. Thank you. Te quedó bien. Entonces, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos al programa de Yo no puedo, Él puede. Así mismo es. Estamos en las montañas en Georgia, en un viaje que de último momento se hizo. Ya, así de nada. Se planificó sin planificar. Porque nosotros no podemos, pero Él sí. Él sí puede. Amen. ¿Quién nos lo iba a decir? La que verdad. vamos a terminar el 2025 y empezar el 2026. Aquí sentadita, hablando y compartiendo con todos ustedes, compartiendo nosotros juntos. Haciendo memorias nuevas, conociéndonos más. Exactamente. Pero hacía rato nosotros teníamos planificado hacer un podcast juntas, especialmente que Damara quería que yo empezara a grabar en español. Y la verdad que hacía falta. Porque lo más importante de todo es que lo que ha hecho Jesús en la vida mía tiene que llegar a cuantas personas lo puedan escuchar, tiene que llegarle. Le había recomendado que lo hiciera en español o que lo tradujera, porque hay tantas personas que necesitan escuchar el mensaje tan magnífico que tú traes. Y cuando yo los estoy escuchando, de verdad que me parece que yo pienso, ay, si estas otras personas que yo conozco quizás lo pudieran escuchar. Uh-huh. Por ejemplo, el devocional que empecé a leer hoy hablaba de eso, de que nunca se siente uno suficiente, o su persona, o su físico, o la belleza, o las cosas. Yeah. Y ese es uno de los primeros que tú hiciste que me llamó la atención y me llegó. Y yo decía, conozco a tantas personas que deberían escuchar esto. ¿Es de la adicción a comida? Sí. Eso fue el primero. El primero. Yo sabía que era uno de los primeros. No quería exagerar. Ya, pero abrí el podcast con eso porque eso y me identifiqué. Porque es cosas que tú no... Porque es verdad, el mundo, las cosas, el televisor, todo es las mujeres delgadas, la belleza, el esto y lo otro. Y la que atención. Y que uno le da pena también entonces como hablar de esas cosas. Aunque millones de gente le pasa lo mismo. Y por pena y por sentirse mal por lo que ven. Y por lo que leen, no dicen nada. No, usan otras excusas. Oh, es que
tengo algún tipo de enfermedad y entonces, las hormonas, y no, es que tienes algún problema, alguna situación, y eso es algo que yo estoy struggling, que estoy pasando trabajo. Hasta Y yo yo se lo todavía. entrego a Dios todos los días, pero como que Él me dice, mija, tú me puedes entregar todo lo que tú quieras, pero si tú sigues comprando las galletitas, no te puedo ayudar. Sí, porque Él nos quita esa ansiedad, eso como el peso que sentimos encima, pero el peso de verdad no nos va a quitar nadie Si si seguimos seguimos comprando las comiendo. galletitas. Oh my God. Pero es verdad. Pero es la verdad. Hay que hacer un poquito de trabajo también y entonces ahí vamos abriendo Sí. camino para que él siga trabajando, siga Exacto. funcionando. Pero ese episodio, el food addiction, adicción a la A comida, la comida. eso fue en julio, cuando yo empecé el podcast. So ya llevamos 6 meses. Sí. A ver, ya 6 meses. Sí. Sí, 5 meses. Bueno, sí, 5 Bueno, meses, casi así, mitad así. del año. Sí. Y desde ese entonces, bueno, mucho antes que eso, yo estaba pasando trabajo con eso también. Y sin embargo, he mejorado un poquito, pero todavía, mira todo el tiempo que ha pasado. Y aunque es algo que uno trata de orar y trata de mejorar, uno siempre como da 10 pasos para atrás, pero entonces, tú misma te ves haciendo esas cosas y dices, ok, no, Exacto. déjame, let me get back into... Sí, regresarme a algo, al cambio, a lo que estamos Y tratando a de volver a hacer. empezar. Eso no quiere decir que tengo que seguir porque ya fallé una vez, que tengo que volver hacia atrás, que quedarme igual. Y eso es algo que personas como yo, por ejemplo, que toda mi vida, por la mayoría del tiempo de mi vida, he estado pasando de trabajo con el lío de la comida y el peso y qué sé yo, qué sé cuándo, me he sentido así, que he ido bien y de buenas a primeras cometí un error o comí algo que no debí, entonces ya lo tiré todo para la ventana. Yep. En vez de admitir que soy humana, cometí el error, bueno, get up, ¿no? Levántate, sacúdete y sigue. Como dices tú a veces en tus lives, porque Damara tiene un live/Bible study buenísimo todas las mañanas, que ahora empezando este año nuevo, no va a ser a las 9, va a ser cuando le diga el Espíritu Santo que tiene que ser, para que le llegue a quien tenga que llegarle. Mientras más natural, mejor, honestamente. Sí, pero fue como lo empecé. Exacto. Lo empecé el 1 de agosto del año pasado. Y lo empecé tempranito en la mañana y después me quise fueron cambiando las cosas, pero a veces las cosas tienen que pasar para que uno vuelva, como estamos hablando ahora, volver al principio, volver a empezar. Exacto. Para que ustedes sepan, ¿cuál es tu nombre en YouTube y en TikTok? Mi nombre es, me pueden buscar en TikTok, en YouTube y en Instagram, Dagmara 4 Jesús. Dagmara 4, el número 4, Jesús, que sea Dagmara for Jesus. Awesome. Y el programa que hago en vivo es Un Proverbio al Día, mantiene la sabiduría. Y déjame decirte, yo no había leído ni escuchado proverbios, y esto es bien triste decirlo, pero la verdad que hasta que yo empecé a los lives y al Bible Study de Damara, ahí fue cuando yo de verdad empecé a leer, más seguido, más adentro. Exacto, ahí como entregaste completamente. Y me inspiró. La verdad es que me inspiró y es algo que todas las mañanas yo quería estar conectada, aunque yo estuviera trabajando y que no siempre podía escuchar cada palabrita, siempre lo que me hacía falta o algo que no se tenía que escuchar. El mensaje llegaba. Siempre llegaba. Que eso nos pasa siempre, nos pasa muy seguido. Que a veces hablamos de algo y tú me dices, ay, eso mismo estaba pensando, o yo que lo que nos ha pasado en estas últimas semanas. Hoy mismo. Hoy y ayer, cosas que hemos hablado en los últimos 2 días, ayer en una cosa y hoy en otra, y en los devocionales lo encontramos, y uno como los niños con un juguete nuevo, ¿viste lo que habíamos hablado? Esto es lo que nos miramos, se nos abre la boca como diciendo, oh my God, otra vez. Y si parece que no hay un día ya que pase que no suceda. Así mismo es. Y es como confirmación de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos en el camino correcto. Estamos yendo por el sendero del Señor, que eso es lo que Él nos llama a hacer. Y no porque seamos perfectas, porque todavía tenemos muchas cosas que arreglar, cambiar. Pero la verdad es que estamos recogiendo nuestra cruz, como dices. Todos los días. Como dices tú en tus lives. Mi cruz está machucada, pero nunca va a ser como la cruz de Cristo, que estuvo tan destrozada por nuestros pecados.
Pero mi cruz, déjame decirte que a veces me cae en el pie y tropiezo, pero yo la recojo y sigo. No como mi otra vez que empecé con mi caminata, que para mí eso fue no real como es ahora. ¿Hace qué tiempo fue eso? Que regresé al Señor. Yo sé que tú sabes el número me sé específico. el número, lo tengo ahí escrito, no lo miré ahora. Fue el 9 de enero de 2024. Wow. Fue que regresé. Y tengo una cuenta todos los días, pero ahora me preguntas y creo que son 723 días, pero no estoy segura. Wow. No quiero engañar. No, pero después eso... voy y miro y te lo busco y te lo digo porque lo apunté. ¿Te mantienes en check? En check, Spanglish. Esto es un Spanglish, así que... pero de lo que estábamos hablando acerca de la comida y cuando nos damos cuenta que si yo empiezo a comer otra vez, como yo comía antes, así que era una ansiedad y tenía que comer todo. Bueno, lo mismo que pasa con esa situación que le puede pasar en el camino de uno con Jesús. Aunque tú hagas algo mal, aunque tú estés pecando o aunque sea la cosa más sencilla, cuando tú de verdad estás caminando con Él, no importa, bueno, sí importa, es mentira, sí importa el pecado que hubiera sido, porque no importa qué pecado es, el pecado es pecado, ¿verdad? Claro. Pero eso no significa que no te puedes arrepentir y hablar con Él y hacer mejor. Y aceptarlo, admitirlo, tomar responsabilidad de lo que hiciste. Y ahí es cuando uno empieza a crecer y de verdad empieza a cambiar, porque la próxima vez, si va a pasar lo mismo o algo parecido, como que tú mismo... Es que el Espíritu Santo te lo dice. Exacto. Es una cosa que te dice, que te lo va a hablar, te va, el zumbido en el oído te lo va a enseñar. El error que nosotros cometemos, que pensamos que tenemos que estar de una manera específica para poder caminar con el Señor. Y si cometemos un pecado, cometemos un error, y el Espíritu Santo, cuando tú de verdad aceptas a Jesús en tu corazón y lo aceptas y estás intencionalmente en la palabra, leyendo tu Biblia, haciendo lo que debes de hacer, cuando cometes ese error o esa infracción, de verdad que tú vas a sentir que el Espíritu Santo te lo dice, te regaña, te habla. Lo que a veces nosotros no... Es como cuando los padres te están mirando los padres a la cara y te abren los ojos y tú miras para el otro lado porque tú no quieres ver a tus padres. ¿Ok? Y eso mismo yo lo he hecho. Y después me doy cuenta y yo digo, perdóname, Espíritu Santo, discúlpame. Debería escucharte. O a veces me vas a ver escuchar diciendo, no, Dagmara, eso no fue lo que te dije que tenías que hacer. Y yo lo estoy diciendo en voz alta. Y el pobre Pedro a veces me mira, ya la perdí completamente. Y es que siento que de verdad que me están regañando y me están llamando la atención y yo estoy contestando y Una de las cosas que me ha ayudado es aceptar eso. Aceptar cuando estoy haciendo las cosas indebida y me está llamando la atención. Y yo lo reconozco, I acknowledge him. Sí, es verdad, cierto. Qué pena. Perdóname, no debí haber. Porque una vez se queja de cosas y dice, ¿really? Uno se siente mal después. Bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero lo mismo yo le había dicho a tu hermano hace unos días, o la semana pasada, no sé. Le había dicho, mientras más yo leo, más veo que yo no era buena persona. Y no porque yo sea mala, ni tenga intenciones malas, pero de verdad que me siento wow. La convicción es increíble. La convicción es increíble. Hay cosas que uno lo hace y después tú sientes, y leyendo proverbios. Leyendo un proverbio al día. Lo he leído, yo estoy leyendo un proverbio todos los días desde 2024. Ok. Y paré una temporada que estaba leyendo un salmo al día. Ok. Pero aunque el salmo me encanta, el proverbio es una cosa que es increíble. Por eso es que tú me has oído cuando hago los en vivo y digo, aquí lo están repitiendo lo mismo. La disciplina a los hijos, el adulterio, ser necio, ser esto, lo otro, lo repite y lo repite y lo repite porque es importante. Y así todo, aún sabiendo, cometemos ese error. Y que sí sabemos, desde pequeño. Y entonces lo ignoramos. Pero no es que eres una persona mala, ni eras una persona mala. Como dicen ahí, la ignorancia no es una excusa. Pero no saber, si no sabías, ahora
imagínate cómo éramos del mundo, ¿no? Exacto. Éramos del mundo, por eso que yo siempre digo, no es cambiar, es que Oh my gosh. transformar. Oh my God, se me fue. Porque acuérdate, cambios como, yo pienso como un cambio como la luz de semáforo. Yeah. Y eso a las muchachas en CR, cuando yo lo dije en el Open Share, en el grupo abierto, le encantaron. Y cuando dicen transformar, me miran y nos empezamos a reír. Porque yo les puse ese ejemplo. Cambiar es como la luz de un semáforo. Yeah. La roja, la amarilla y la verde. Después vuelves a cambiar para la roja y vuelves a poner... Pero cuando te transformas, uno tiene que cambiar la manera de pensar Yeah. para poderte transformar. Exacto. Porque si no te quedas como la oruga, ¿no? No vas a transformarte como una mariposa. Ya, te vas a quedar en el mismo lugar. Y también es algo que estábamos hablando en estos días, que eso no es, o quizás no sea, el repentance Un real. arrepentimiento. Ya, Un arrepentimiento real, exacto. porque si una persona Sincero. dice, exacto, porque si una persona es sincera cuando quiere aceptar a Jesús como su Salvador, va a querer esa relación con Él. Exacto. Y va a querer conocerlo, va a querer dejar esas cosas del mundo. Exacto. Como mismo, a mí me costó mucho trabajo no decir malas palabras. Ujú. Y déjame decirte, de vez en cuando se me da una... Sí, se te da una frase que no Pero- es que sea uno mal hablado, sino costumbres que Yeah. se te pega. Lo malo se pega rápido. Yeah. Pero la verdad que sí he notado la gran diferencia en estas últimas semanas. Sí. Aunque es algo pequeño, pero ya, me siento mal. Ujú. Ya cuando lo digo, y se me va, digo, oh my God, es algo tan sencillo, pero ¿por qué? Bueno, la Biblia dice que esas palabras no pueden salir de nuestras bocas, Exacto. porque ¿eso va a glorificar a Jesús o a Dios? No, Ujú. absolutamente no. No, So, no. ¿por qué lo vamos a hacer? Exacto. Um, Exacto. Sí, no, es increíble, es lindo el cambio. Pero eso lo he hablado con mi hermano también, que el miedo mío es que ahora ser cristiano o aceptar a Jesús, entre comillas, sea ahora es la última... El trend. El trend, exacto. ¿Cómo se dice en español? Se me olvidó. Se lo dije a mi hermano aquel día. Es como si fuera... Es lo que está en moda. En es moda, la última es la moda. moda. Y entonces hay muchas personas que yo creo que yo te digo, cuando yo acepté a Jesús en el 2000, cuando yo acepté a Jesús en el 2000, originalmente, porque yo siempre he creído en Él y siempre he tenido una fe que es increíble. Yeah. Y yo siempre he dicho, el día que yo pierda la fe en Dios, ese debe ser el que me quite la vida antes de que eso suceda. Y eso se lo pido a Él constantemente por años. Pero cuando yo acepté o pensé que acepté a Jesús fue como en el 2003, que fue después que mi hijo tuvo un accidente y la iglesia que mi hermano iba, fueron muchas personas al hospital a darme un apoyo increíble que me pareció wow. Personas de la iglesia, hermanos y hermanas en Cristo que fueron a verme, a estar conmigo, Yeah. me llevaban algo de comer o revistas. Yo decía, no me conocen. Y entonces yo por agradecimiento fui a la iglesia a darle las gracias y me sentí de cierta forma, no te voy a decir que es obligada, ¿no? Porque no te obligan. Tú no estás obligada. Como yo siempre digo, Jesús es un caballero. Él espera en la puerta a que tú lo dejes pasar. Exacto. No se te mete, no te obliga. Él espera, está tocando tu puerta y él está esperando que tú lo aceptes y lo dejes pasar. Pero yo me sentí como, ¿no? Como de algo de agradecimiento. Yeah. Me sentí como que indirectamente obligada. Pero se nota la diferencia de aquel vez Yeah. ahora. Cosas que iba a la iglesia todos los domingos, iba a Bible Study, pero no, el estudio bíblico, pregúntame qué yo aprendí. Lo único que yo aprendí era que yo decía, te estás diciendo que no debes hacer esto, pero cuando sales de la iglesia lo haces. Yeah. Que esa es por eso que una de las canciones, hay una canción en inglés que a mí me encanta, que ahora por supuesto, What If I Stumble, que dice que uno de los Creo que yo lo he escuchado. es una canción vieja, What If I Stumble, que empieza que una de las causas más grandes del ateísmo es el cristiano, que lo que predica no lo practica o algo por ejemplo. Y eso yo lo vi mucho en la iglesia. No, sí, yo misma. Y yo decía, yo no quiero estar, tú sabes, yo no quiero que me digan que yo soy como ellos. Yo hago el bien, ayudo a mi familia, no hago nada. O sea, lo típico de las personas que no son cristianas, que dicen, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué tengo que leer la Biblia? Si yo Exacto. hago
¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que, ¿sabes? Van a ayudar al prójimo, pero está con el teléfono tirándose fotos, Exacto. pasando un Qué pavo real, qué que real es ese acto de lo bendecir a hace, otra persona. Es nada lo más haces que... por seguidores, lo haces por los Exacto. likes. Por eso Wow. que yo digo cuando hago el en vivo, a mí no me importa si hay uno o dos. Yo lo que quiero es que el mensaje que hagamos vaya a la persona que necesita escucharlo en ese momento. No lo Amén. hacemos por seguidores. Incluso por eso que cambié mi nombre, Ujú. para que no pensaran que yo lo estaba haciendo para coger clientes ni para, Sí, para porque al nada. principio tú tenías lo de realtor. Exacto, Ah, ya. exacto. Yeah, Entonces, yo yeah, lo I quité remember. Me porque recuerda. precisamente porque no quiero que haya ese malentendido. Yeah. Y Y la verdad es que ahora, en mi opinión, porque yo antes no pensaba así, pero ahora, lo que yo hago, si no es algo que va a beneficiar a otra persona que se acerque a Jesús o que glorifique el nombre de él, yo no lo quiero hacer. no, es que la Biblia te lo dice, que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda. Por eso que este cantante, creo que Forrest Frank, no quiere el dinero, él no le Yeah. interesa, él no tiene que estar yendo a conciertos y a coger, tú sabes, trofeo de que, Exacto. qué sé yo, él lo está haciendo para glorificar el nombre de Jesús. Y mira cuántos jóvenes han aprendido. Así mismo. A lo mejor no todos, pero esos que sí aprendieron de él Es son algo. almas que él ha salvado Exacto. por simplemente cantar algo que y su música y hablar de él. Ahora imagínate tu programa, Wow. ya que ha pasado a tantos diferentes países, ¿a cuántos otros más no va a llegar hablando el español? Y déjame decirte, muchas gracias México, porque yo he visto que ustedes Ah, han estado escuchando. So, si están escuchando ahora, lo veo y muchas gracias, se lo agradezco. Ojalá. y si mal no Estoy- recuerdo, había otro país más. Sí, estaba Chile, los Ajá. últimos eran Chile, me parece que Guatemala y México. Y Eran México. los más Los que nuevos, más los nuevos. hispanos. Ujú. Pero México ha estado ahí, todos los episodios han tenido por lo menos 2 o 3 downloads que han Ujú. estado escuchando. Que han bajado el Ah, programa. exacto, sí, se lo han bajado. Discúlpame el Spanglish. Pero me alegro, no es por decir que es mucho trabajo, porque la verdad es que yo me quedo despierta hasta la hora que sea por tratar de hacerlo. Y me trae tanta Satisfacción. satisfacción, yes, thank you. Pero también mucha paz, Claro. porque déjame decirte, los episodios en inglés yo los planifico un poquito más. Ujú. Tú sabes, yo trato de orar a ver qué es lo que voy a hacer, algo que me da la... ¿Qué mensaje La- que es que el Espíritu exacto. Santo quiere que tú Exacto, y que me ha envíes? inspirado, que me ha cambiado algo que me sucedió. Pero bueno, el punto es que las veces que yo he traducido estos varios episodios al español han sido más naturales Ujú. que el inglés. No porque el inglés no sea, pero Claro, bueno, claro. porque la idea es un poquito más detallada Claro. en el de inglés. Pero en el español yo he hecho las cosas así y ya ha fluido tan Exacto. natural. Bueno, como este de hoy, Ya. no hay nada planificado. Esto es en vivo. Ya, nos miramos, nos reíamos un poquito, pero bueno, ya todo esto es nosotras Sí. y el Espíritu Santo. Amén. Um, Amén. Amén. Oh my gosh. Ay, quisiera. Hablé, mira, eso no voy a dejar. Sí, este es un degree. Ay, por Dios. Oh, Amén. oh my God. Ay, yo quisiera que él estuviera aquí afuera escuchando. Ay. Cuando tú lo escuches, tú vas a saber que este eres tú. Así que nos mismo estamos es. riendo, pasándola bien, gracias a ti. Oh my gosh. Amén. Ay, no, pero lo hemos pasado tan lindo, tan bien estos días aquí. La Mira, y verdad. quiero tomar no sé si lo dejas o lo vas a quitar, lo vas a dejar en la grabación, pero te queremos dar las gracias, Pedro y yo, porque de verdad que me hizo el nudo en la garganta. Lo hemos pasado sin planificar, lo hemos pasado tan bien, tanta paz y tanta tranquilidad, tanta armonía que no hemos picado, no hemos comido, no tenemos esa ansiedad. ¿Qué es lo que Increíble. Pedro y yo estamos Ninguno de hablando? nosotros. Nadie. En la tártara de pastelitos tan grande que trajimos y croquetas, normalmente eso no hubiera durado ni 24 horas con nosotros dos. Y nos vemos, yo debíamos habernos pesado antes de venir para acá. Y es increíble, Wow. y es increíble la diferencia cuando tú estás en paz,
en tranquilidad, en armonía. Cuando tienes buenas vibras a tu alrededor, empezamos el día que estamos orando. No es que estamos el día entero hablando de Jesús, ¿no? Sí, no, nos reímos Y nos reímos, cantamos, tocaron guitarra, cocinamos juntos todo el mundo ha puesto su granito de arena y wow, para nunca habernos reunido. Sí, primera vez que nos vemos fuera de la iglesia. Sí. Fuera de la iglesia, qué extraño. Nos dijimos, qué extraño. Se sentía un poquito raro, pero no malo, pero... No, es diferente, porque fuera de lo normal. Fuera completamente. Pero de verdad que Pedro y yo te queremos dar las gracias, porque esa fue una idea genial y la hemos pasado súper y... Yo también, definitivamente. Y la verdad que de corazón te lo decimos, que la hemos pasado de lo más bien y nunca me lo imaginé. Bueno, de nada. Yo no pensé que ustedes iban a venir. Que yo iba a decir que sí, o pero... Sí, eso, que iban a decir que sí, porque fue una idea tan... impromptu, en camino a Tampa. Sí, en el medio de Target. ¿Quieres ir allá? Vamos. Ok, perfecto. Pero, qué mejores amistades y personas yo compartí el fin de año también con mis hijos. Porque, mi familia, of course, yo los quiero. No, por supuesto. Pero no todas las amistades, yo quisiera que estuvieran alrededor también de mis hijos, así. Y hay que tener mucho cuidado. Y fue perfecto. Fue perfecto, definitivamente. Y quería decirte algo, podemos planificar lo que queramos, pero al final Dios es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Pedro y yo, el año pasado, hoy es 2 de enero. Un día como hoy, el año pasado, falleció mi papá, nuestro papá. Nosotros estábamos en Kentucky, estábamos de regreso a la Florida, muy triste. Y fíjate, yo hoy no he soltado una lágrima. Wow, ¿verdad? Y yo me había recordado por la mañana, pero es porque mi conciencia está tranquila, él está en un mejor lugar y Dios contestó nuestras oraciones. Porque si fijas la publicación que yo puse en su cumpleaños, 29 de diciembre, el año pasado, yo puse que Dios tenga misericordia de ti. Y Dios me escuchó. Pero nosotros habíamos planificado coger unas vacaciones por 2 semanas, Pedro y yo, y íbamos a viajar sin ningún rumbo específico. Podríamos coger todo en la costa oeste, subir hasta Texas, Luisiana y todo eso y regresar por 2 semanas. Pero no se nos dio. ¿Y por qué era? Porque no teníamos que estar ahí, teníamos que estar aquí. Exacto. Uno planifica, pero Dios sabe. Dios es el que tiene la última palabra y la voluntad de Él, no la de nosotros. Exacto. Y mira que tú y yo planificamos muchas cosas. Sí. Somos the best planners. Increíble. Nosotros no somos aventureros en el sentido que nos gusta planificar, pero también nos gusta ser espontáneo. Que eso es importante en la vida también, ser espontáneo. Pero con mucho cuidado. Claro, sí, hay que tener precaución. No se puede hacer tampoco sin pensar las cosas. Claro. Pero sí, te quiero dar las gracias de nuevo porque la verdad que te lo agradecemos de todo corazón y la hemos pasado súper. Yo también, la verdad. No tenemos ansiedad, no teníamos... A pesar que, Pedro, meterse varios días sin salir porque nosotros vamos a visitar a mi hijo y a Virginia y a su esposa. Y la pasamos súper, es igual, tranquilo, armonioso, pero Pedro tiene que meterse en el carro y salir porque a él no le gusta estar metido en un lugar. Wow. Él se hubiera ido en el carro y haberse ido, pero se sentía bien. Es verdad, sí, ¿no? O sea, no es que no se sintiera bien en otros lugares, pero que... La costumbre también de uno estar siempre los mandados afuera, trabajando, haciendo algo. Exacto. Pero qué manera tan maravillosa de terminar el año y empezar. La verdad que sí. Y la verdad que también tan lindo. Porque de noche, obvio, no se ve nada. Claro. Pero las por estrellas, la mañana, tan bellas, todas las estrellitas que se veían porque allá en la ciudad no se ve ninguna estrella. Ni una. Pero las montañas, el sol subiendo, no es por nada, pero ya yo he venido varias veces a Georgia. Pero yo no sé qué es lo que tiene el cielo aquí, de la forma que cae el sol, quizás sean las matas, los árboles, I don't know, que se ve pero tan precioso. Sí. Me encanta. A mí me gusta mucho la salida del sol. A mí me gusta la salida y la puesta del sol. A mí me encanta. No, para mí no era sacrificio mirar por la ventana a las 5:30 de la mañana y después ver que el sol está saliendo a las 7 y algo. Muy lindo. Dios nos está bendiciendo este programa
con este sonido natural de fondo. I'm having a lot of fun. Me I'm too. having a lot of fun. Me too. It's Thank you. more natural than I thought. Yeah. Oh my gosh. Somos naturales. I really think so. We were born for this. Como que es el propósito que nosotros El propósito de tenemos. nosotros. Porque de verdad que no ha venido natural. Sí. No es nada forzado. Pero hablando de las cosas forzadas y las cosas que estamos hablando ahorita, de lo que vemos en el televisor, que como nos hace sentir. Pero la conversación esa vino al tema, ¿vale? Cuando estábamos conversando, porque David había dicho que no sé si es un pastor o un preacher, no sé, pero se llama Mari Mar. Mari Mar, I don't know. Así se llama. Que estaba hablando de eso, que mayormente las mujeres se sienten la necesidad de estar cambiando, de hacer esas cosas, y Dios no le gusta eso. Cierto. Porque somos así, perfectas, como Él La mismo nos creación, creó, sí, como Él quiere que seamos. Y entonces, Y hoy por la hoy mañana, por la mañana, eso es lo que estamos leyendo. justamente Justamente. el de hoy. El de hoy, así mismo es. Yo- ¿Verdad? Ya estoy como cuando estaba haciendo el proverbio en vivo, que él quería, y como Dios nos habla. Tú querías que yo te dijera otra cosa y yo me iba para otro lado. Y ahí es donde se dan cuenta que no hay nada planificado, no hay ningún scripture, no hay ningún Nada. no hay ningún libreto, no hay libreto. Scripture es Nada. libreto, no hay libreto para lo que estamos hablando. Absolutamente. Pero es verdad, él estaba hablando, David estaba hablando de este pastor que estaba diciendo como que las mujeres se ven en esa necesidad que para el hombre que es cristiano no le interesa que si la mujer, que si tiene que tener las extensiones, que si las pestañas, que si los labios hechos, que si la cirugía plástica, porque el hombre lo que está mirando es la belleza de su Hacia esposa, adentro. de adentro, de la mujer, o sea, y Dios eso es lo que le interesa, la belleza interna, y no tener que estar compitiendo con otras mujeres porque tienes que verte de una manera o vestirte de una manera diferente. Y me dio gracia porque dije, sí, por eso es que yo me dejé las canas. Y es verdad, yo me dejé las canas porque a mí lo que me interesa es servirle a Dios. Yeah. No es que me tire a morir, Claro. pero tú te no arreglas estoy, siempre. pero yo no es que, Ujú. pero no estoy con el lío de que me tengo que teñir el pelo y que si esto, que si lo otro, Ujú. eso, La vanidad. la vanidad, no es vanidad. O sea, no es que tú no te preocupes por ti. Ujú. Por ejemplo, yo que quiero este año a ver si Dios me ayuda y no compramos las galletitas y rebajar de peso, pero no es por ponerme una talla más chica, es por la salud. Exacto. Porque estoy sufriendo, mi cuerpo está sufriendo la salud Ujú. por las malas decisiones que he tomado. Y eso mismo pasa cuando no caminamos con el Señor. Ujú. Esas malas decisiones que tomamos por no seguir su palabra. Ujú. Entonces, llega un momento que pagamos las consecuencias. Y eso, sí, el de hoy, eso fue increíble. Ya. Y ahora que mencionaste eso, mientras más tú caminas con Jesús, más cuenta te das que todo lo malo la mayoría de las cosas malas que te han pasado, no es porque Él es malo, porque Él quiso enseñarte algo, pero fueron decisiones tuyas, Son decisiones, claro. decisiones de uno mismo, Definitivamente. que tú caíste en ese problema. Exacto. Porque si uno haría las cosas debidamente, seguir el manual de nosotros que Él nos dejó, Ujú, porque es ujú. un manual, Exacto. pensaríamos, seríamos más sabios, sabiduría. Sabiduría, que eso es lo que yo le pido a Dios siempre. Sabiduría. Pensaríamos un poquito más, no fuéramos tan apresurados para hacer las cosas. Es que oráramos más. cuando hacemos una decisión y no lo incluimos a Él, Ujú, 9 de cada 10 veces nos sale mal. ujú. Nos sale de una manera diferente. Y no es que Él nos castigue, es que es Exacto. las decisiones, que es lo que hablamos anteriormente. Ujú. No sé cuándo lo dijimos, que uno debe tomar decisiones, responsabilidad por las decisiones que uno toma. No es Ujú. echarle la culpa, ay, ¿por qué Dios me hizo eso? No, Dios no te Ujú. hizo eso. Fuiste tú que decidiste ir por ese camino. Exacto. Pero tienes que tomar, y no puedes echarle la culpa a todo el mundo. Yep. ¿No? Así Tienes que mismo. tomar responsabilidad por tu parte en esa desdicha o en ese error que hayas cometido. Exacto. Pero no, es que mientras más leemos la palabra, y es cómico porque los otros 3 podemos leer el mismo capítulo, el mismo versículo Ujú. y percibir completamente diferente. Yep. Tener una
no sé, el reflejarse completamente diferente a lo que uno piensa. Yeah. Como cuando estábamos leyendo Proverbios 31 los otros días, ustedes mencionaron el versículo que más les gustó, pero el que se me grabó a mí fue de un estudio que yo había hecho hace una semana y me recordó a otro versículo de Éxodo and I was like, wow, like, nunca lo había pensado así, pero tú vas conectando las cosas Conectando. y te va hablando distinto. Vas conectando. Por eso que a veces cuando estoy en el en vivo y yo parezco una loca, bueno, no que no lo sea, pero bueno. Y yo digo, pero es que miren, mira, estoy hablando de esto y de buenas a primeras este versículo que no soy yo no preparo qué es lo que voy a leer ese día. Porque si estamos a 15 de diciembre, voy a leer el Proverbio 15, pero el versículo del día de YouVersion, estamos tiene otra cosa, pero que que es lo que hablamos, siempre se compenetran, es como un rompecabezas, le digo yo, que vas poniendo las piezas y como que todo va perfectamente. Es increíble. Y es perfecto. Es perfecto. Y ese mismo día estábamos leyendo Proverbios 31 en inglés adentro. Cuando lo hicimos afuera para hacer el en vivo o hacer la grabación, porque no fue en vivo, con mi hermano en español, lo percibimos completamente diferente porque me vino hasta mi mamá. Porque estábamos hablando de tu mamá, cómo ella trabajaba, cómo ella cosía, todo lo que, las cositas que ella hacía. Exacto. Y cuando leímos Proverbios 31 en inglés, ni nos pasó por la mente. Esa fue una conversación espontánea. Exacto. Y entonces, leyéndolo en español, cada vez que leían un versículo, ay, mira, esto me ha recordado a mami. Ajá. Wow. Exacto. Ese momento fue, bueno, no, pero fue perfecto. Sí, yo creo que sí. Amén. Amén. Oh my gosh. Y mira, empezamos el 31 con el mío en la grabación y terminamos en las vacaciones ahora con el tuyo, hablando con el podcast. Wow. No, yo sé que van a haber más. Ojalá, Dios quiera. Que me vuelvan a invitar. Oh, no, por supuesto. Yo iba a decir que a lo mejor el próximo sería en video. Ah, bueno. Ya tú sabes. Upgrade. ¿Cómo se dice upgrade? Yo qué sé. Es una suscripción más alta. No sé. Bueno, nunca sabe. hay que prepararnos bien para eso, pero eso sería el próximo paso, yo creo, ¿sí? para el podcast. Aquí hay un tiempo. Exacto. No es solo prepararse bien, sino que sea realmente lo que Dios sea quiere natural. que yo haga. Que sea natural y espontáneo en el sentido de que si se te va a dar, se te va a dar. En el momento que sea perfecto. Porque déjame decirte, a mí la idea del podcast me nació tan natural, yo siempre quise hacer uno y no era, la verdad, no era para ser basado en mi camino con Jesús y como yo he crecido con Él, nada de eso. Era simplemente hablar de mi vida, de mis hijos, del trabajo, de la vida en general. Y desde el primer episodio fue de Él. Y de ahí ya no me sentí que podía ser de otra cosa. Sí. Tenía que ser todo basado en cómo Él me ha cambiado, cómo me ha ayudado. Sí. Y bueno, yo le pido a Dios que te siga dando la oportunidad para que sigas haciendo tus episodios, ya sea en inglés, en español, ambos. No, que te pegues un poquito because of the rain noise. Ya. Yo le pido a Dios que sigas porque yo sé que este proyecto es beneficioso, estás tocando muchas vidas y de verdad le pido a Dios que sigas en esto, que te dé las oportunidades y los chances y que te abra los caminos, que te abra las puertas que tienen que abrirse y que te cierre todas las puertas que se tienen que cerrar en todo el aspecto de tu vida, en tu familia, tus hijos. Te lo mereces, muchacha. Thank you. Te lo mereces de verdad. Y hablando de cosas que nos han ayudado y que nos pueden cambiar el CR. Eso, yo quiero que tú hables de eso porque, primero, como yo te dije, yo no sabía ni conocía nada de eso. Pero tú misma te has beneficiado tanto y es que la gente tiene que saber que algo así existe y que no hay que tener temor en ir o ser parte de algo así. Mira, CR es Celebrate Recovery, que celebremos la recuperación, que no se hace suficiente promoción a ese programa que es un programa bíblico. Yo voy a todos los martes, empiezo ahora, son 12 pasos, que es un año, pero hay diferentes formas, ¿no? Celebremos la recuperación es un programa bíblico que te ayuda
arreglar los problemas, ya sea de adicción, y la adicción puede ser de La comida. droga, la comida, adicción al celular, adicción al trabajo, o sea, hay tantas cosas y te ayuda y a mí me ha ayudado tanto que yo quisiera en un futuro, yo empiezo a hacer los 12 pasos míos, empiezo a hacerlo el 20 de enero, así que voy a pedir para que oren por mí, que me vaya bien y hay tantas cosas que a veces salen que tú no entendías de por qué. A veces actuamos de una manera, pensamos de una manera, sentimos de una manera y no nos entendemos, no entendemos el por qué. Por ejemplo, yo misma la comida, un ejemplo. Siempre estoy comiendo, pero es que a mí siempre me decían desde chiquitita que estaba gorda. Me decían esto y con lo otro, se burlaban de mí, incluso la familia. Voy a ir precisamente por anger, ¿no? Para las personas que tienen malas problemas de, ¿cómo se dice? Anger ahora se me fue. De rabia, o sea, de rabia, que uno tiene manera de ser rabiosa, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque quizás eso fue lo que vi creciendo. Entonces quiero quitarme esos problemas, esos malos hábitos, esas dolencias, esas cosas que te hacen daño. Pero es como yo lo he explicado en otras veces para que tener una visualización, ¿no? Si tienes una herida, tú no puedes cerrar esa herida simplemente con hacer un suture, ¿no? Hacer de unos puntos, no. Si tú tienes una herida profunda, como cuando yo tuve la mía, cuando tuve mi cáncer de seno, que tuve una infección, una herida se te infecta. Tú no puedes sanar esa herida cerrando los puntos. Tú tienes que arreglarla de adentro, o sea, ponerle mecha, ponerle medicamento, entonces para que esa herida vaya sanando de adentro hacia afuera. Y es lo mismo, hay cosas que uno está padeciendo, sintiendo, haciendo y no entiendes el por qué, pero tienes que ver la raíz de por qué eres así. Porque lo vamos tapando con otras cosas. Lo vamos tapando, no nos vamos acordando, nuestro cerebro, que es lo que hemos hablado en estos días, que cerramos, hay cosas que nos bloqueamos para ayudarnos precisamente. Y eso es un mecanismo natural también, que ni nos damos cuenta que lo hacemos. Exacto. Para protegernos. Es el cerebro de Dios, las cosas que se presentan. Hay cosas de mi pasado que yo sé que sucedieron y yo no me acuerdo. Experiencias como cuando mi hijo nació, que tuvo un problema médico, y yo sé que yo no salía del hospital, pero yo nada más que me acuerdo, él estuvo 3 semanas y yo nada más que me acuerdo de haber ido a visitarlo 4 veces. Pero estuvo 3 semanas y yo nos falté un día de ir al hospital. Pero es que fue tan duro esa temporada que él te bloquea, lo bloqueas, no te acuerdas. Increíble como es la mente. La mente es increíble, ¿no? Y a veces son cosas que nos pasan para ayudarnos, pero son respuestas que tenemos que buscar y es mejor incluso que hasta Alcohólicos Anónimos, es parecido, pero es que es basado en Jesús. No, y que no solamente es para alcohol, es para todo. No, es para todo. Hay como una 190, lista. es una lista de 190 y pico. Wow. Y si quieren buscar más, puedo decir el website, celebraterecovery.com, celebraterecovery.com. Yo voy a poner el website cuando yo ponga cuando suba el episodio, lo voy a poner en el caption, en las palabritas abajo, para el que lo quiera, va a estar ahí, va a estar también el TikTok y el YouTube y el Instagram de Damara, para que por favor me la sigan. Ay, gracias. Y que a la hora que ella esté en sus lives, que traten de entrar, porque si ustedes no están leyendo el proverbio 1 al día para mantener la sabiduría, ella va a estar segura de que lo van a hacer. Lo van a hacer, sí. No les hace falta Biblia, me pueden escuchar. Es que, mira. Bueno, la Biblia sí hace falta, pero si no la tienen, no pueden. Pero así es como empiezan, porque yo nunca tuve una Biblia. Y si no fue por una persona que me dedicó la canción The Blessing, la bendición. Esa canción es preciosa. Ahí fue cuando empezó de verdad que yo sentía, yo no tenía el Espíritu Santo por dentro de verdad, pero yo lo sentía, que me estaba llamando. Claro. Pero bueno, pero si tú no tienes una Biblia y estás curioso, empieza con un proverbio al día, con Damara. Ay, gracias. Porque, como les dije, ella me ayudó a mí bastante a estar un poco más consistente en la palabra, en conocer más, porque yo no leía. Y eso es importante, porque cuando yo empecé a leer es cuando yo empecé a entender quién era Jesús y cómo es que yo tenía que seguir cambiando y lo imperfectos que somos todos nosotros.
Y Todos somos. sobre todo, lo que yo más he entendido es lo que Él sufrió por salvarnos a nosotros, Por nuestros pecados, sin merecerlo. sin merecerlo. Lo que Él ha pasado, lo que Él sufrió, y nosotros a veces lo tiramos. Y por curiosidad yo regresé a Jesús. No podía dormir y vi una publicación en Instagram y entré y ahí me quedé. Wow. Un 9 de enero de 2024. Y menos mal que escuchaste esas Me llegó el palabritas. mensaje, Ya. pues estaban orando y yo necesitaba tanto que oraran. Wow. Mi papá estaba con problemas ya enfermo, recién, y te digo que uno aceptar a Jesús no es que se te van a quitar los problemas, ni que pero te ayuda a sobrepasarlo. Si yo no hubiera aceptado a Jesús en ese momento, lo que me vino después ese año con mi papá mismo y después la pérdida de mi tía, 2 personas tan importantes en mi vida, si yo no hubiera tenido ese apoyo de Dios, yo no sé, hubiera estado caído en una depresión como cuando mami falleció. Uno se como que se pierde. Te pierdes. Pero yo he tenido, o como dijimos hoy mismo, papi cumpleaños de muerte, y yo no he llorado ni una lágrima. Wow. Porque yo estoy tranquila, yo sé dónde Él está. Porque Él sí aceptó al Señor. Yeah. No caminó como debió, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Yo sé que cuando el Padre lo llamó a su casa, a su hogar, él le reclamó lo que tendría que reclamar, pero sí, mi papá sí aceptó a Dios, al igual que mi tía. Entonces esa es la tranquilidad que yo tengo, porque lo comprendo ahora. Exacto. Y eso es un buen ejemplo también, que no importa cómo ha sido tu camino en la vida, nunca es tarde Nunca. para aceptarlo. Nunca. Pero Every es verdad. saint had a past, and every sinner has a future. Wow. Y a mí me That's good. encanta Y es verdad. y es la verdad. Como Pero los discípulos de tiene que ser Jesús. de corazón, tienes que aceptar a Jesús de corazón, no porque sea la moda del día y no porque las demás amistades lo están haciendo, tú lo quieres hacer. Bueno, es una buena imitación, Yeah. pero no lo vas a recibir como lo debes de recibir. Hay personas que se han bautizado, pero pero tú no haces nada con bautizarte, y cuando saliste de la iglesia te secaste y después te fuiste a drogarte o a estar con borrachería o peleando con la familia o olvidándote de tus hijos o haciendo la fechoría, robando, ¿sabe Dios? Yeah. ¿No? O sea, tú no haces nada. Porque Dios no está mirando por fuera, Dios está mirando cómo eres tú por dentro. Y no nos podemos esconder. No. No podemos escondernos porque No. Él sabe todo. Lo mismo que tenemos temor decirle a Él, ya Él sabe. So, tenemos que traérselo de todas formas. Y eso es lo que las personas no entienden. Él ya sabe, Él te está esperando Así mismo. que tú se lo traigas a Él, para Él entonces poder ayudarte, porque Él es un caballero. Ahorita me cogiste tú, entonces ahora te cogí a ti. Oh my gosh. Yo estaba segura que tú te ibas a hacer. Oh my gosh. No, Porque Él es no. un caballero y es verdad. Es verdad. Jesús caballeroso. Él no está esperando. Sí. No. Es Oh que- my gosh, that was so funny. Y nosotros recibimos los mensajes donde menos lo esperamos. Cuando pero tenemos que ser intencionales y tenemos que aceptarlo de verdad. Y no tienes que prepararte, no tienes que dejar, sino entregarte. Entrégate. Ten confianza. Ten fe. Y todo el mundo ha visto días negros. Sí. Días que uno no entendía cómo iban a pasar las cosas, cómo ibas a pagar ese bill, a pagar, o no sé, que estabas enfermo, que Cómo un hijo estaba sanarte. enfermo. Y mira, entonces, si analizas donde tú estás hoy, en este mismo momento, que estás escuchando esto, aquí estás. Hay esperanza. Hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús. Amén. 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 Oh my gosh. Pero bueno, mis amigos, los dejamos. Esperamos que les haya gustado este episodio con una de mis mejores amigas, Damara, y hermana en Cristo también. Amén. Y Gracias. una persona que quiero mucho, de todo corazón. ¿Qué mejor manera de empezar el Qué año y manera de el empezar el podcast? año. La verdad. Y no sabes qué alegría me da verte en esta caminata con el Señor y verte. Que sin tú saber, yo te estaba mirando en el margen, en la iglesia. Pero por algo,
Por algo no. Vi la primera vez que cantaste Oh, en la ya. iglesia. Tú fuiste una de las 2 personas que estuvo ahí cuando me bauticé. Sin planificarlo, Sin las 2 veces. planificarlo, ¿ya? Así que me da una satisfacción, me da una alegría inmensa. Eres muy linda por dentro y por fuera. Y tus hijos son especiales. Y ustedes merecen una felicidad sin medidas. You too, my friend. Gracias por la invitación. You're welcome. Menos mal que esto no es video. Sí, oh my gosh. Bastante bien Oh nos my hemos God. portado que no estamos llorando. Sí, no. Bueno, está ahí. Han habido 2 o 3 veces, pero no hemos Somos comportado. ya unas profesionales. Sí, no, estamos mejorando, la verdad. 2026 es el año de la transformación total. En muchas cosas. Que solamente Dios lo sabe. Sí, y él lo tiene planificado y él sabe que estamos escuchando. Claro. Claro, estamos escuchando y estamos obedeciendo. Sobre todo eso. A pedir a Dios que nos dé la sabiduría, que nos lleve y dejar que Él nos lleve. Pero bueno, mis amigos, muchas gracias por estar aquí escuchando, por sintonizarse. I can't, he can. Yo no puedo, pero Él sí. Yo no puedo, pero él sí. Espero que tengan un año bendecido, que sea el año de transformación, que si algo no le está yendo bien, que lo primero que sea es que le pidan al Señor que los ayude. Porque no hay más nada que los va a ayudar que no sea Él, o que Él los vaya a guiar. Y si todo le está yendo tan bien, y todo va bien, sus finanzas, su salud, su familia, denle gracias a Dios, porque no es solamente en lo malo. Nosotros nos acordamos de Dios en lo malo. Ay, Señor, ayúdame, pero cuando estamos disfrutando se nos olvida darle las gracias. Y hay que tener gratitud a diario. En cuanto 100%. abrimos los ojos, gracias, Señor, por un día más. Exactamente. Nos vemos entonces el lunes que viene. Diría nos escuchemos, pero no suena tan bien como nos vemos. So, cuídense todos, los quiero. Muchas gracias por estar aquí. Bye, guys. Bendiciones. Bendiciones.